A Sir Philip con amor. Saga Bridgerton 5 por Julia Quinn. Capítulo 8. ¡Qué suerte tienes de ir a la escuela! Nosotras tenemos una nueva institutriz y es la tortura personificada. Nos da la tabarra con las sumas todo el día. La pobre Hyacinth se echa a llorar cada vez que escucha la palabra 7, aunque no sé por qué 1 más 6 no provoca el mismo efecto. No sé qué vamos a hacer. Supongo que le ensuciaremos el pelo con tinta. A la señora Bersham, claro, no a Hyacinth, aunque no lo descarto. Eloise Bridgerton a su hermano Gregory en el primer trimestre de en el colegio Eton. Cuando Philip volvió de la Rosaleda, se quedó muy extrañado de encontrar la casa tan tranquila y silenciosa. No pasaba un día sin que no se escuchara un ruido de una mesa contra el suelo o algún grito de rabia. Los niños, pensó, saboreando aquel momento en silencio. Seguro que les habían dado la mañana libre y la niñera Edwards se los había llevado a dar un paseo, y supuso que Eloise todavía seguiría acostada aunque eran casi las 10, y en realidad no parecía el tipo de mujer a la que se le solían pegar las sábanas. Philip miró el ramo de rosas que llevaba en la mano. Se había pasado 1 hora escogiendo las más bonitas. En Romney Hall había 3 rosaledas y había tenido que ir hasta la más lejana para encontrar las que habían empezado a abrirse. Luego las fue cortando, muy minucioso, con cuidado de cortar por el punto exacto para que siguiera creciendo, y a continuación limpió los tallos. Las flores se le daban bien, las plantas se le daban todavía mejor, pero dudaba de que a Eloise le pudiera parecer romántico que le regalara una rama de hiedra. Fue hasta el comedor donde esperaba encontrar la mesa puesta con el desayuno de Eloise, pero ya estaba todo recogido y limpio. Philip frunció el ceño y se quedó un segundo allí de pie, intentando decidir qué hacer. Era obvio que Eloise ya se había levantado y había desayunado, pero no tenía ni idea de dónde estaba. Justo en ese momento entró una sirvienta con un plumero y un trapo. Cuando lo vio, inclinó la cabeza. «Necesitaré un florero», dijo él levantando las flores. Le hubiera gustado dárselas directamente a Eloise, pero no le apetecía llevarlas encima toda la mañana mientras la buscaba. La sirvienta asintió y dio media vuelta, pero Philip la detuvo. «Por cierto, ¿sabe dónde está la señorita Bridgerton? He visto que ya han recogido su desayuno». «Ha salido, Sir Philip», dijo la chica. «Con los niños». Philip parpadeó sorprendido. «¿Ha salido con Oliver y Amanda? ¿De manera voluntaria?» La sirvienta asintió. «Qué interesante». Suspiró e intentó no imaginarse la escena. «Espero que no la maten». La sirvienta lo miró alarmada. «¿Sir Philip?» «Era una broma, Mary?» No pretendía acabar la frase con una interrogación, pero para ser sincero, no estaba seguro de cómo se llamaba esa chica. Ella asintió de un modo que tampoco dejó claro si había acertado o si solo estaba siendo educada. «¿Y sabe a dónde han ido?» «Creo que han ido al lago, a nadar». A Philip se le heló la sangre en las venas. «¿A nadar?» preguntó con una voz que le sonó lejana y alterada. «Sí, los niños llevaban los trajes de baño». «¿A nadar? ¡Santo Dios!». Ya hacía 1 año que evitaba pasar por el lago. Tomaba el camino largo para no verlo, y a los niños les había prohibido que fueran. ¿O no? Le había dicho a la niñera Millsby que no los dejara acercarse al agua, pero ¿se lo había dicho a la niñera Edwards? Salió corriendo, tirando todas las rosas al suelo. «El último es un ermitaño», gritó Oliver lanzándose al agua a toda velocidad, aunque cuando lo cubría hasta la cintura, se detuvo y se rió. «Tú sí que eres un ermitaño», le gritó Amanda mientras chapoteaba a su alrededor.
Pues tú eres un ermitaño podrido. Bueno, pues tú un ermitaño muerto. Eloís no dejaba de reír mientras caminaba por el agua a escasos metros de Amanda. No había traído traje de baño. ¿Cómo iba a saber que lo necesitaría? Así que se ató el vestido y la enagua justo por encima de las rodillas. Era mucha piel a la vista, aunque con la única compañía de 2 niños de 8 años no importaba. Además, estaban demasiado entretenidos salpicándose el uno al otro como para fijarse en sus piernas. Los niños se ganaron sus simpatías de camino al lago, mientras reían y hablaban, y Eloís se preguntó si realmente lo único que necesitaban era un poco de atención. Habían perdido a su madre, la relación con su padre era, cuando menos, distante, y su adorada niñera se había marchado. Menos mal que aún se tenían el uno al otro. Y a lo mejor, quién sabe, ¿a ella? Se mordió el labio, porque no sabía si debía dejar que sus pensamientos viajaran en esa dirección. Todavía no había decidido si quería casarse con Sir Philip, y por mucho que parecían necesitarla esos niños, y sabía que la necesitaban, no podía tomar la decisión basándose en ellos. No iba a casarse con ellos. No te vayas más lejos, gritó preocupada porque Oliver se había alejado un poco. El chico puso aquella cara que ponen los niños cuando creen que los están sobreprotegiendo, pero de todos modos dio 2 pasos hacia la orilla. Debería acercarse más, señorita Bridgerton, dijo Amanda, sentándose en el suelo del lago, pero se levantó y gritó. ¡Ah! Está fría. Entonces, ¿por qué te has sentado? Le preguntó Oliver. Ya sabías que estaba fría. Sí, pero los pies ya se me habían acostumbrado al frío, respondió ella abrazándose. Ya no parecía tan fría. No te preocupes, le dijo él con una sonrisa altanera. El culo también se te acostumbrará. Oliver, dijo Eloís muy seria, aunque echó a perder el efecto de la regañina cuando se rió. Tienes razón, exclamó Amanda girándose hacia Eloís muy sorprendida. Ya no me siento el culo. No estoy segura de que sea una buena noticia, dijo Eloís. Debería venir a nadar, insistió Oliver. O al menos venga hasta donde está Amanda, si apenas se ha mojado los pies. No tengo traje de baño, dijo Eloís, aunque se lo había dicho unas 6 veces. Creo que no sabe nadar, dijo él. Te aseguro que sé nadar perfectamente, y no conseguirás que te lo demuestre mientras llevo mi tercer mejor vestido de día. Amanda la miró y parpadeó un par de veces. Me gustaría ver el primero y el segundo, porque el que lleva es muy bonito. Gracias, Amanda, dijo Eloís, que se preguntó quién le debía de escoger la ropa a la niña. Seguro que la cascarrabias de la niñera Edwards. Lo que llevaba no estaba mal, pero Eloís estaba segura de que nadie nunca le había propuesto pasárselo en grande mientras elegía la tela de sus propios vestidos. Le sonrió y dijo, Si alguna vez quieres ir a comprar, me gustaría acompañarte. Oh, me encantaría, dijo Amanda casi sin respiración. Más que cualquier otra cosa. Gracias. Chicas, dijo Oliver con desdén. Algún día nos lo agradecerás. ¿Eh? Ella solo agitó la cabeza mientras sonreía. Todavía tardaría un poco en darse cuenta de que las chicas sabían hacer otras cosas aparte de trenzas en el pelo. Oliver encogió los hombros y volvió a su tarea de golpear la superficie del agua con la palma de la mano de manera que salpicara la mayor cantidad de agua posible hacia su hermana. ¡Para! Gritó Amanda. Oliver se rió y la volvió a salpicar. ¡Oliver! Amanda se levantó y se acercó a él. Entonces, cuando vio que caminando iba muy despacio, se zambulló en el agua y empezó a nadar.
Él gritó y se alejó un poco más, saliendo a la superficie solo para tomar aire y burlarse de su hermana. «¡Te atraparé!», exclamó Amanda, que se detuvo un momento para descansar. «No se alejen demasiado», gritó Eloís, aunque no importaba. Estaba claro que los dos eran unos excelentes nadadores. Si eran como Eloís y sus hermanos, seguramente habrían aprendido a los 4 años. Los Bridgerton se habían pasado muchísimas horas chapoteando en el estanque que había cerca de la casa de verano de Kent, aunque en realidad las horas de natación se redujeron considerablemente a partir de la muerte de su padre. Cuando Edmund Bridgerton estaba vivo, la familia se pasaba gran parte del tiempo en el campo, pero tras su muerte se acabaron instalando en la ciudad. Eloís nunca supo si era porque a su madre le gustaba más la ciudad o porque la casa de campo le traía demasiados recuerdos. A Eloís le encantaba Londres y había disfrutado mucho sus años allí, pero ahora que estaba en Gloucestershire, chapoteando en un lago con 2 niños de 8 años, se dio cuenta de lo mucho que había añorado la vida en el campo. Y no es que estuviera preparada para dejar Londres, con todos los amigos y las diversiones que allí tenía, pero empezaba a plantearse que tampoco necesitaba pasar tanto tiempo en la capital. Al final, Amanda llegó hasta su hermano, se lanzó encima de él y los dos desaparecieron debajo del agua. Eloís los vigilaba y de vez en cuando veía una mano o un pie que asomaba por la superficie hasta que salieron los dos a coger aire, riéndose y molestándose en lo que parecía una guerra abierta en toda regla. «¡Tengan cuidado!», gritó Eloís, básicamente porque es lo que le hubieran dicho a ella. Era gracioso que ahora ella era la figura adulta con autoridad. Con sus sobrinos siempre era la tía divertida y permisiva. «Oliver, no tires del pelo a tu hermana». Y el niño se detuvo, pero enseguida se agarró al cuello del traje de baño de su hermana, algo que debía ser increíblemente molesto para Amanda, que empezó a toser. «¡Oliver!», gritó Eloís. «¡Suelta a tu hermana ahora mismo!». Y para sorpresa y satisfacción de Eloís, lo hizo, pero Amanda aprovechó ese instante de pausa para lanzarse encima de su hermano, hundirlo y sentarse encima de él. «¡Amanda!», gritó Eloís. Amanda hizo ver que no la oía. Maldición, ahora tendría que ir hasta allí y poner paz entre ellos, y en el proceso seguro que acabaría empapada. «Amanda, deja a tu hermano», exclamó Eloís en un último intento de salvar el vestido y la dignidad. Amanda se levantó y Oliver salió disparado hacia la superficie buscando aire. «Amanda Crane, te voy a...». «No vas a hacer nada», dijo Eloís muy seria. «Ninguno de los dos va a matar, mutilar, atacar ni abrazar al otro durante media hora». Los niños se quedaron horrorizados ante la mención de un posible abrazo. «¿Qué me dicen?», preguntó Eloís. Los dos se quedaron callados hasta que Amanda dijo: «¿Y entonces qué vamos a hacer?». Buena pregunta. Casi todos los recuerdos de Eloís en el estanque incluían ese tipo de luchas con sus hermanos. «Podemos secarnos y descansar un rato». A los niños no les hizo mucha gracia. «Deberíamos repasar su temario, quizás un poco más de aritmética. Le prometí a la niñera Edwards que haría algo constructivo con nuestro tiempo». Aquella sugerencia les hizo tanta gracia como la anterior. «Está bien. Entonces, ¿qué proponen?». «No sé», dijo Oliver, y Amanda se encogió de hombros. «Bueno, no tiene sentido que estemos aquí de pie sin hacer nada», dijo Eloís poniendo los brazos en jarra. «Aparte de que es muy aburrido, es probable que no se le salgan del lago». Eloís se giró, tan sorprendida por el grito furioso que resbaló y cayó. Al diablo todas sus intenciones de no mojarse. «Sir Philip», dijo ella con la respiración entrecortada. Por suerte,
Había podido apoyar las manos y no había caído de nalgas en el agua. De todos modos, la parte delantera del vestido estaba empapada. —¡Salgan del agua! —gruñó Philip, metiéndose en el agua con una fuerza y una velocidad sorprendentes. —Sir Philip —dijo Eloís muy sorprendida, mientras intentaba ponerse derecha—, ¿qué? Sin embargo, ya había cogido a los niños por el pecho, uno con cada brazo, y los estaba llevando hacia la orilla. Eloís observó horrorizada cómo los dejaba en la hierba sin ninguna delicadeza. —Les dije que nunca, jamás, vinieran al lago —les dijo sacudiéndolos por los hombros—. Saben que no pueden venir aquí. Se detuvo porque estaba muy alterado por algo y porque necesitaba respirar. —Pero eso fue el año pasado —gimoteó Oliver. —¿Y me has oído levantar la prohibición? —No, pero pensé que... —Pues te equivocaste —le espetó Philip—. Vuelvan a casa, los dos. Los niños reconocieron aquella mirada de su padre y salieron corriendo hacia la colina. Philip no hizo nada, solo los observó alejarse y entonces, cuando ya no podía oírlos, se giró hacia Eloís con una expresión que la hizo retroceder un paso y dijo: —¿Qué diablos creía que estaba haciendo? Por un momento se quedó callada. La pregunta era demasiado absurda para responderle. —¿Divertirnos un poco? —dijo ella al final, con un poco más de insolencia de lo que debería. —No quiero que mis hijos se acerquen al lago —dijo Philip con brusquedad—. Se lo he dejado muy claro a mí no. Da igual, no debería. ¿Cómo iba a saber que no quería que se acercaran al agua? Le preguntó ella antes de que la acusara de irresponsable o lo que fuera que iba a decirle. Le dije a la niñera dónde íbamos y lo que íbamos a hacer, y ella no me dijo que lo tuvieran prohibido. Vio en la cara de Philip que no tenía argumentos válidos contra eso, y aquello lo enfurecía todavía más. Hombres, el día que aprendieran a aceptar un error, se convertirían en mujeres. Hace un día muy bueno, continuó ella, con aquella voz tan insistente que usaba cuando estaba decidida a no ceder en una discusión, algo que, para ella, era siempre. Pretendía acercarme a los niños, porque no me apetece que me dejen morado el otro ojo. Lo dijo para hacerlo sentir culpable, y seguramente había funcionado porque se sonrojó y maldijo entre dientes. Eloís hizo una pausa por si Philip quería decir algo, o mejor dicho, por si quería decir algo ininteligible, pero cuando no dijo nada y se la quedó mirando, ella continuó. Creí que les iría bien divertirse un poco. Y en voz baja añadió: Dios sabe que lo necesitan. ¿Qué ha dicho? Preguntó él enfadado. Nada, dijo ella inmediatamente. No pensé que hubiera nada de malo en bajar a nadar. Los ha puesto en peligro. ¿En peligro? Preguntó ella incrédula. ¿Por qué? Sir Philip no dijo nada, solo la miró fijamente. Por el amor de Dios, dijo ella displicente. Solo hubiera sido peligroso si yo no supiera nadar. Me da igual si sabe nadar, le espetó él. Lo que me preocupa es que mis hijos no saben. Eloís parpadeó varias veces. Sí que saben. De hecho, ambos son excelentes nadadores. Creí que les había enseñado usted. ¿Qué está diciendo? Eloís la dio la cabeza, quizás por preocupación, quizás por curiosidad. ¿Pensaba que no sabían nadar? Por un momento, Philip sintió que el aire no le llegaba a los pulmones. Sintió una presión extraña en el pecho. La piel de todo el cuerpo le empezó a escocer y el cuerpo se le quedó helado, como si fuera una estatua. Aquello era horrible. Él era horrible. Ese momento cristalizaba todos sus fracasos. No era que sus hijos supieran nadar.
era que él no lo sabía. ¿Cómo podía ser que un padre no supiera esas cosas de sus hijos? Un padre debería saber si sus hijos sabían montar a caballo, debía saber si sabían leer y contar hasta 100, y debía saber si sabían nadar, por todos los santos. Yo, dijo él, pero la voz se le apagó después de aquella palabra. Yo. Eloís dio un paso adelante y susurró. ¿Se encuentra bien? Él asintió, o al menos a Eloís le pareció que asentía. Tenía la voz de ella clavada en la cabeza. Sí que saben, sí que saben, sí que saben. Y no la había escuchado. Había sido el tono, de sorpresa mezclado con un poco de desdén, quizás, pero no lo sabía. Sus hijos estaban creciendo y cambiando y no los conocía. Los veía y los reconocía, pero no sabía quiénes eran. Respiró hondo. No sabía cuáles eran sus colores favoritos. ¿Rosa? ¿Azul? ¿Verde? ¿Importaba? ¿O solo importaba que no lo supiera? Era, a su manera, tan mal padre como el suyo propio. Puede que Thomas Crane pegara a sus hijos hasta casi matarlos, pero al menos sabía qué hacían. Philip ignoraba, evitaba, disimulaba, cualquier cosa para mantener las distancias y no perder los nervios, lo que fuera para no convertirse en su padre, aunque quizás la distancia no siempre era algo bueno. Philip, susurró Eloís, apoyando la mano en el brazo de él. ¿Ocurre algo? Él la miró, aunque todavía estaba cegado y no podía concentrarse en nada en concreto. Creo que debería irse a casa, dijo ella muy despacio. No tiene buen aspecto. Quería decir estoy bien, pero no le salían las palabras, porque no estaba bien, y esos días ni siquiera sabía cómo estaba. Eloís se mordió el labio inferior, se abrazó y miró hacia el cielo justo cuando una nube tapaba el sol. Philip siguió su mirada, vio la nube y notó que, de repente, la temperatura bajaba de manera drástica. Miró a Eloís y cuando la vio tiritar, se le detuvo el corazón. Sintió más frío que jamás en su vida. Tiene que volver a casa, dijo él cogiéndola por el brazo y arrastrándola hacia la colina. Philip, exclamó ella corriendo detrás de él. Estoy bien, solo tengo un poco de frío. Le tocó la piel. No tiene un poco de frío, está helada. Se quitó el abrigo. Póngaselo. Eloís no le llevó la contraria, pero dijo, «De verdad, estoy bien, no hay ninguna necesidad de correr». La última palabra la dijo casi ahogada, porque él la seguía haciendo ir demasiado deprisa y casi se cae. «Philip, deténgase. Por favor, déjeme caminar». Él se detuvo tan en seco que ella tropezó, dio media vuelta y resopló. «Si se enfría y tiene fiebre, no me haré responsable». «Pero si estamos en mayo». «Me importa un rábano, como si estamos en julio. No puede quedarse con la ropa mojada». «Claro que no», respondió Eloís, intentando ser razonable, porque estaba claro que, en cualquier momento, podría volver a cogerla por el brazo y arrastrarla hasta la casa. «Pero no hay ningún motivo por el que no pueda andar. Solo hay 10 minutos hasta la casa. No me moriré». Eloís no sabía que alguien pudiera palidecer hasta ese punto, como si la sangre no le llegara a la cara, pero no sabía de qué otra forma describir la palidez de Philip. «¿Philip?» Se quedó asustada. «¿Qué le pasa?» Pensó que no iba a responder, pero entonces, casi como si no fuera consciente de que estaba moviendo la boca, susurró. «No lo sé». Eloís le acarició un brazo y lo miró. Estaba confundido, casi aturdido, como si lo hubieran dejado en medio del escenario y se hubiera quedado en blanco. Tenía los ojos abiertos y le estaba mirando, pero no debía de ver nada,
solo el recuerdo de algo que debió de ser horrible. Se le rompió el corazón. Ella también tenía algunos malos recuerdos. Sabía cómo podían encogerte el corazón y atormentarte en sueños hasta que tenías miedo de apagar la vela. A los 7 años, Eloís había visto morir a su padre. Había visto cómo gritaba y lloraba mientras intentaba respirar y caía al suelo. Se había colocado junto a él y le había golpeado el pecho cuando ya no podía hablar, rogándole que se despertara y dijera algo. Ahora entendía que, en aquel momento, ya estaba muerto, y saberlo empeoraba el recuerdo. Sin embargo, Eloís había conseguido superarlo. No sabía cómo, seguramente gracias a su madre, que cada noche iba a verla, la tomaba de la mano y le decía que estaba bien hablar de su padre, y que estaba bien echarle de menos. Eloís lo seguía recordando, pero ya no la atormentaba, y ya hacía 10 años que no tenía pesadillas. En cambio, Philip, aquello era distinto. Todavía no se había podido desligar de lo que fuera que hubiera sucedido en el pasado, y, a diferencia de Eloís, le estaba haciendo frente a todo solo. Philip, dijo ella, acariciándole la mejilla. Él no se movió, y si Eloís no hubiera notado su aliento contra su piel, habría jurado que era una estatua. Repitió su nombre, acercándose más. Quería borrar esa mirada de su cara. Quería curarlo. Quería que fuera la persona que sabía que era en el fondo del corazón. Susurró su nombre una última vez, ofreciéndole compasión, comprensión y la promesa de ayudarlo, todo en una sola palabra. Ojalá la hubiera oído, ojalá la hubiera escuchado. Y entonces, lentamente, la mano de Philip cubrió la de Eloís. Su piel era cálida y rugosa, y apretó la mano de Eloís contra su mejilla, como si intentara grabar ese contacto en la memoria. Entonces se la llevó a la boca y le besó la palma, con intensidad, casi con reverencia, antes de llevársela al pecho, encima del corazón, para que notara los latidos. —¿Philip? —susurró ella, en tono de pregunta, aunque ya sabía lo que pretendía hacer. Con la otra mano le rodeó la cintura y la trajo hacia él, lentamente pero con seguridad, con una firmeza a la que ella no pudo resistirse, y entonces le tocó la barbilla y le echó la cabeza hacia atrás. Se detuvo un segundo para pronunciar su nombre y la besó con intensidad increíble. Estaba hambriento, la necesitaba, y la besó como si se fuera a morir sin ella, como si fuera su alimento, su aire, su cuerpo y su alma. Era uno de esos besos que una mujer no olvida fácilmente, uno de esos besos con lo que Eloís jamás había soñado. La atrajo todavía más hasta que todo su cuerpo estuvo pegado al de ella. Una de las manos descendió hasta las nalgas y apretó con fuerza hasta que aquella intimidad hizo jadear a Eloís. —Te necesito —gruñó Philip, como si las palabras le salieran de lo más profundo de la garganta. Sus labios abandonaron la boca de Eloís y viajaron por las mejillas y por el cuello, dejando un rastro a su paso. Eloís se estaba derritiendo. Él la estaba derritiendo hasta que ya no supo ni quién era ni qué estaba haciendo. Solo lo quería a él. Quería más. Lo quería todo. Pero no así. No cuando le estaba usando como tabla de salvación para curar sus heridas. —Philip —dijo ella sacando fuerzas para separarse de él—, no podemos. Así no. Por un momento pensó que no la soltaría, pero luego, de repente, lo hizo. —Lo siento —dijo él con la respiración alterada. Estaba muy aturdido, y Eloís no sabía si era por el beso o por todo lo que había pasado esa mañana. —No se disculpe —dijo ella, arreglándose el vestido que estaba todo mojado, pero de todos modos intentó alisarlo, porque en ese momento estaba muy incómoda. Si no se movía, si no se obligaba a hacer algún movimiento por pequeño que fuera,
Tenía miedo de volver a lanzarse a sus brazos. Debería volver a casa, dijo él en voz baja. Ella abrió los ojos sorprendida. ¿Usted no viene? Él agitó la cabeza y con una voz muy fría dijo: No se helará. Usted misma lo ha dicho. Es mayo. Sí, bueno, pero... Se detuvo ahí porque no sabía qué decir. Supuso que esperaba que le interrumpiera. Se giró hacia la colina y entonces, cuando escuchó su voz, se detuvo. Necesito pensar. ¿En qué? No debería haberlo preguntado, no se debería haber entrometido, pero nunca había sido capaz de controlarse. No lo sé, dijo él encogiéndose de hombros. En todo, supongo. Eloís asintió y siguió su camino hacia la casa, pero aquella mirada perdida que había visto en sus ojos la persiguió todo el día.